Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sesión, pero antes quiero hacer una breve paréntesis y mencionar el elefante en la habitación. Algunos se estarán preguntando, ¿en qué jungla está Miguel? Sí, estoy cambiando. En el video anterior estaba con otra locación, tantas plantas. No, no es mi casa, aunque me encantaría tener tantas plantas como aquí. Estoy en un invernadero. Es un café también es donde vengo a trabajar. Es muy cómodo, es de unos amigos y, y aparte la temperatura está genial. Afuera ya el frío está bajando, la nieve se está derritiendo, pero aquí es un lugar muy ameno. Entonces, solo quería mencionar por aquellos que pudieran estarse distrayendo por tantas plantas y la jungla donde me encuentro. No se apuren, es un invernadero aquí en Kansas City que el día que vengan, con mucho gusto los traigo para que lo conozcan y disfruten un rico café. Bueno, dejando eso a un lado, vamos a comenzar con nuestra primera sesión, que se llama Conoce tu Biblia. Vamos a hablar de esto. Me imagino que tienes una, si estás estudiando acerca de la Biblia, me imagino que tienes una de estas. Quizá tienes dos. Habrá uno de ustedes que tienen más de cinco o seis. Quizá algunos todavía la leen en esto. Si la lees en esto, no hay problema, pero te recomiendo genuinamente que tengas una de estas y que la uses de manera cotidiana, la de papel. ¿Qué tan familiarizados estamos? ¿Qué tanto conozco su estructura? ¿Qué tanto conozco sus detalles, sus formas, sus, ¿cómo decirlo? Sus estilos literarios, sus temáticas, sus tonos? Es bien importante que como creyentes, como discípulos de Jesús, que queremos añadir a nuestra fe virtud y conocimiento, poder familiarizarnos y comprender, a ver, ¿cómo está estructurada mis escrituras? ¿Qué estilo tiene? Y quiero comenzar hablando de estilos literarios. Cuando hablamos de estilos literarios, hablamos de su esencia, cómo está hecho. ¿Fue escrito para una audiencia latina, para una audiencia de México? ¿Fue escrito para una audiencia en China oriental? ¿Fue escrito para una audiencia en Japón de hace 1000 años? Todo esto puede cambiar. Veámoslo de esta manera. No es lo mismo ver una película americana que una película europea. No es lo mismo ver una película de Hollywood que una película de Bollywood en India. No es lo mismo ver una novela americana que una novela mexicana. Quizá con esta algunos se identificaron un poco más. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tienen un contexto y no es como que constantemente lo tienen que estar diciendo. En las novelas no están diciendo, recordemos que esto es para México. No, simplemente hablan con un lenguaje que los mexicanos entendemos. Hay prácticas que a los mexicanos no se nos hacen raras, al contrario, se nos hacen familiares. Vemos a un hombre sentándose y hablando de cierta manera y se nos hace familiar. Sin embargo, si ves una novela de Japón de hace 1500 años, todo se te va a hacer diferente. La manera en que trata a sus hijos y vas a decir, uy, qué duro. Bueno, para ellos eso era normal. Y es importante poder entender los estilos literarios. Hay diferencia de épocas, como le acabo de decir. No es lo mismo si tomáramos una carta que dos enamorados escriben hoy en día. Bueno, para empezar sería un mensaje de texto y sería muy corto y con emojis, ¿no es así? Y la comparamos con una carta de no hace mucho, vayámonos 100 años, de dos enamorados. Y te vas a dar cuenta de que hay una diferencia de época muy grande. Y por lo tanto las palabras, las formas, el lenguaje es abismalmente diferente. Y no podemos intentar interpretar la carta de los enamorados de hace 100 años como interpretamos la mensajería instantánea con emojis. Como tampoco podemos interpretar la mensajería instantánea como intentamos interpretar una carta de hace 100 años. También hay contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién se lo escribió? ¿Qué era lo que la persona que lo va a leer hubiera entendido? Esto es muy importante. Son preguntas que si en algún momento has estudiado acerca de cómo interpretar la Biblia, seguramente has escuchado.
Así que para muchos esto no es algo nuevo, pero es importante que entremos como fundamento, es decir, cómo nos relacionamos con nuestras escrituras. Por ejemplo, déjenme mostrarles en la Biblia dos ejemplos que nos muestran cómo la Biblia está escrito como una literatura hebrea antigua y por lo tanto requiere unos lentes muy particulares. Uno abre Génesis 1, no sé si te ha pasado esto. Abres tu Biblia, Génesis 1, estás bien emocionado por comenzar y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y comienza a decir que hizo día con día y de repente llegamos al capítulo 3 y dice que había una serpiente y esta serpiente hablaba y ella empieza a hablar con Eva y Eva no se sorprende porque habla la serpiente y hay un montón de preguntas no contestadas que para un lector moderno pudiéramos decir, oh, espérame, ¿de dónde salió la serpiente? ¿Por qué habla? ¿Por qué Eva no se sorprende que hable? ¿Por qué hay un árbol así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Perdón, tantos porqués. ¿Y por qué nos sorprendería? Es porque en nuestro estilo literario moderno no podríamos aceptar una novela que no nos dé detalles. Todo tiene que ser, y provino de esta zona, y pasó esto, y nos forma en una literatura moderna, forma todo el escenario para luego entrar en la historia. Sin embargo, la literatura hebrea antigua no da detalles a propósito. ¿Por qué? Porque está diseñada no para que en una lectura absorbes todo, sino para que puedas estar meditando día y noche en ella y en cada vuelta puedas estar absorbiendo más cosas y la puedas interpretar a la luz de diferentes aspectos. Entonces, ¿cómo sabemos que esa serpiente no era simplemente un animal que rondaba por ahí? Ah, lo sabemos porque otros libros de las escrituras nos muestran que era Satanás, que era el enemigo trayendo confusión y división. Y podemos ver que había una naturaleza antes de la caída y que esa se rompe. Pero todo eso, todas esas preguntas, no las podemos encontrar en el capítulo 3. Y esto es importante saber. Ah, no todo está diseñado para que lo absorbamos en una sola pasada. Primer cambio, ¿no? ¿Cuántas veces tomas un libro en la librería y planeas leerlo 3 veces seguidas? La verdad es que no. La mayoría de nosotros vamos a agarrar un libro, lo vamos a leer una vez y listo. Y si nos encantó, probablemente volvamos a leerlo el próximo año o en otra ocasión. Pero es muy poco común que compremos un libro y lo acabemos y en el momento en que lo acabemos, digamos, estoy listo para empezar nuevamente. Si tienes algún caso así, yo tengo un libro en particular que sí pasó así, terminé y lo primero que me pasó fue, necesito volver a leerlo. Y para cambiarle un poco, lo que hice es que cambié y ahora conseguí la versión en español y lo leí en español y luego lo volví a leer en cuestión de 6 meses, lo leí 3 veces. Así que, y espero próximo año volverlo a leer otras veces, pero eso es lo que pasa con tus libros favoritos. Pero esto es muy importante entender. No hay detalles. ¿Por qué? Porque ese es su estilo literario. Los detalles están integrados en la gran narrativa. Otro ejemplo que podemos encontrar está en Mateo 6. No tienes que buscar, lo vas a reconocer cuando lo lea. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ahora, estas palabras fueron dichas en un contexto en donde su audiencia, principalmente judía, podía comprender lo que le estaban diciendo a la luz de sus escrituras hebreas. ¿A qué me refiero? Yo he escuchado muchas enseñanzas que usan este versículo para referirse acerca de que si tu ojo y lo que entra por tu ojo y lo que vemos contamina y está lleno de luz o de maldad y por lo tanto lo que vemos va a cultivar algo que va a salir de otra manera y aunque la enseñanza es bíblica, no es lo que este versículo nos está queriendo decir. ¿Sí escucharon eso? No estoy diciendo que es una falsa enseñanza. La enseñanza y la aplicación es bíblica, mas no es la interpretación directa de este versículo. Este versículo está hablando, aunque no lo creas,
de ser generoso o ser tacaño. Un ojo sano en el contexto judío significa una persona generosa y un ojo oscuro es una persona tacaña. Y déjame comprobártelo. Si vas a Proverbios 23, versículo 6, dice, no comas el pan del egoísta o del tacaño, ni desees sus manjares. Bueno, la palabra para egoísta, si te vas a ver varias traducciones, te vas a encontrar que otras traducciones más literales dicen, no comas el pan del hombre de ojo maligno. En vez de decir del egoísta, dicen del hombre del ojo maligno, de la persona. No comas el pan. Es que está diciendo, el hombre del ojo maligno es el tacaño. Proverbios 28, 22 dice, el hombre avaro, otras traducciones dice, el hombre de ojo maligno corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Así que este es un ejemplo muy sencillo, pero muy real de ver cómo podemos salirnos fácilmente. ¿Por qué? Porque para nosotros, ojo oscuro o una visión oscura, una visión clara, no dice nada acerca de ser generoso o tacaño. Se me viene a mi mente, no están mis notas, pero me imagino que si alguien leyera una carta de dos regiomontanos, y puedo decir este chiste porque yo soy regiomontano, y empezara a leer, ¿sabes qué? Le está compartiendo en la carta antigua. Dios pudo sanar por completo y me quitó lo codo. Y ahora estoy viviendo una vida extraordinaria. Y 1000 años más adelante, alguien la encuentra y empieza a decir, ¿y le quitó lo codo? Así que empiezo a interpretar, seguramente el codo significa la posición en la que está, o bla, bla, y empiezan a hacer una serie de enseñanzas. Cuando alguien de Monterrey de nuestra época diría, ¿qué estás haciendo? Nada de eso significa. Lo que quería decir era que era tacaño, era que era codo. Contexto, contexto, contexto. Así que la Biblia tiene un contexto, tiene un propósito y tiene diversos estilos, los cuales en la medida que nos familiaricemos con ellos, tendremos una mayor comprensión del mensaje y del entendimiento en general. ¿Se acuerdan de lo que dije con lo del ojo? Hice una aclaración. Es una enseñanza bíblica, mas no es la interpretación directa. ¿Saben? Eso hacemos muy seguido. Y es importante poder tener la habilidad para poder conocer el gran mensaje y poder encontrar mensajes que caben dentro de la gran interpretación y luego mensajes específicos que vienen de una correcta exégesis de la palabra. Así que vamos a platicar acerca de las escrituras. Habiendo dicho los diferentes estilos literarios, vamos a ver por qué las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son importantes. Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si ves, dice toda escritura. Y créeme, lo he estudiado en griego, en hebreo, en arameo, en español, en inglés. Todo significa toda, toda la escritura, todo el canon. Oye, pero es que a mí me gusta más el Evangelio. La carta a los Efesios está increíble. Es igual de importante, igual de valiosa y de inspiración divina que Números, que Deuteronomio, que Levíticos, que los profetas, que Miqueas, que José, que Josué. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber cómo Dios puede hacer de lo más vil y lo menospreciado, de lo más bajo, de lo necio, algo sumamente valioso y lleno de sabiduría? Es estudiando su palabra, es estudiando lo que Él dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo pone en totalmente otro nivel. Hay muy buenos libros, a mí me encanta, es mi hobby favorito leer. Hay muy buenos libros, pero solo hay uno que es vivo. Y eso es una gran diferencia. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra
hasta la división del alma y el espíritu. Tiene una capacidad para llegar de una manera precisa y exacta a lo que Dios quiere recalcar. Así que cuando vemos que dice todas las escrituras, tenemos que recordar un detalle muy importante. Estas menciones que utilicé todas son del Nuevo Testamento. Y recordemos que cuando fueron dichas, el Nuevo Testamento todavía no estaba canonizado. Algunas partes todavía ni siquiera estaban escritas. Así que cuando su autor está diciendo todas las escrituras, podemos deducir de una manera muy precisa que está validando todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo apenas está por canonizarse. Incluso, como lo acabo de mencionar, en muchos casos apenas se está escribiendo. Así que, otra vez, todo este libro, todas las escrituras tienen igual relevancia, igual autoridad y son igual inspiración divina. Ahora, vamos a ampliar nuestra visión. Cuando pensamos en la Biblia, si yo te pregunto, ¿cómo está estructurada la Biblia? La mayoría de las personas me va a contestar en Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la estructura general, digámosle así. Yo le he llamado para fines prácticos una visión simplificada de nuestras Biblias. Antiguo y Nuevo Testamento, dos grandes bloques. Sin embargo, aunque es cierta, esto no nos permite relacionarnos con el texto de una manera enriquecedora. Al simplificar, al comprimir, es como si algo en tercera dimensión lo unes a dos dimensiones. Sigue siendo un retrato, pero ahora quedó simplificado, ya no puedes ver tantas notas. Ahora, ¿cuál sería una opción ampliada? Si ya mencionamos que la visión simplificada es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cuál sería una visión detallada? Toma nota. En vez de decir Antiguo Testamento, y esta es la manera en que los académicos y muchas personas estudian y se refieren a las escrituras. Normalmente se refieren a las partes que lo componen, siendo la primera el Pentateuco, o también conocido como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son el Pentateuco. Apúntalo, esta es la primera. La segunda son los profetas, también conocidos en la tradición judía como Nevim, los profetas. Y luego tenemos los escritos, Ketuvim en hebreo. Estos 3 elementos, los judíos se refieren a ellos por sus siglas, por el acrónimo Tanaj, que viene de la T de Torah, la N de Nevim y la K de Ketuvim. Nosotros nos referimos a estos 3 elementos generalmente como Antiguo Testamento. Y si te das cuenta, gracias a la traducción que se hizo al griego, nuestro orden incluso es diferente. Nosotros tenemos el Pentateuco, luego los escritos y finalmente los profetas. Pero como dicen los matemáticos, el orden de los factores no altera el producto. Estamos hablando de las mismas 3 partes. Y es bien importante poder reconocer estas 3 partes, porque así nos permite decir, a ver, yo he encontrado que este tema, el Pentateuco, habla de esta manera. Oye, pero ¿qué dicen los profetas? No, pues los profetas hablan esto y esto. ¿Y los escritos cómo abordan esta temática? Entonces, si puedes ver rápidamente, al disectarlos, al separarlos, trae un enriquecimiento que no asume que un solo mensaje se encuentra en los 3. Veamos el Nuevo Testamento porque eso nos puede ayudar también a verlo. En vez de referirnos al Nuevo Testamento, que otra vez es un compendio, podemos referirnos por sus categorías, que son, toma nota, los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Luego tenemos las cartas paulinas, que son todas las cartas que escribió Pablo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y, lo dejo totalmente en el aire, podríamos decir Hebreos, aunque es totalmente discutido académicamente y no hay un acuerdo de quién es el autor de Hebreos. Puede entrar en cartas paulinas o puede entrar en la siguiente categoría, que es cartas generales o cartas de los apóstoles. Así que si ves esto, esta estructura de 6 elementos,
nos abren completamente la manera en que nos relacionamos a esto. Entonces, en vez de decir, oye, quiero aprender más de este tema, ¿qué dicen los evangelios al respecto? Ahora, ¿qué podemos encontrar en las cartas paulinas? ¿Vemos alguna continuidad en eso? ¿Y qué dicen las cartas apostólicas o generales? Y cuando empezamos a ver las escrituras de esta manera, te lo garantizo, vas a encontrar un enriquecimiento en tu uso, en tu estudio, en tu meditación de la palabra. Así que te animo, me atrevo a decir, te reto, te exhorto, ponle tú el verbo que mejor te funcione y resuene contigo. Pasemos y dejemos atrás la visión simplificada y entremos a a un nuevo nivel de entendimiento y de familiarización con las escrituras, en donde podemos referirnos como Pentateuco, como los escritos, profetas, evangelios, cartas paulinas y cartas generales. Estoy seguro, estoy convencido que simplemente este ajuste va a traer un enriquecimiento a tu vida. Ahora, cuando hablamos de estos 6 categorías o estos 6 grupos, tenemos que recordar que seguimos hablando de un solo canon. Estamos hablando de una sola historia. Y cuando decimos una sola historia, en otras palabras, estamos diciendo que Dios no tiene plan B. ¿Escuchaste eso? Dios no tiene plan B. Dios no creó a Adán y Eva. Y después de la caída dijo, chin, no pensé en eso, en la torre. Y ahora que eso nos pasa a ti y a mí. Bueno, probablemente a ti no te pasa, pero a mí sí me pasa. Pero a Dios no le pasó eso. A Dios no lo toma por sorpresa el jardín del Edén. A Dios no lo toma por sorpresa la torre de Babel. A Dios no lo toma por sorpresa los errores y la infidelidad de Israel. A Dios no lo toma por sorpresa nuestros errores y la infidelidad de la iglesia. Dios no tiene plan B. Es una sola historia. Y lo que ha dicho se va a cumplir. ¿Sabías que uno de los nombres que encontramos en la Biblia acerca de Dios, uno de ellos lo encontramos en Apocalipsis, es el Amén? No solamente es el cierre de nuestras oraciones. Hay una porción en el libro de Apocalipsis que se refiere a Dios como el Amén, diciendo el que así será. Lo que Él dice, así será. Quiero decirte esto. Escúchalo con el corazón. Dios es un rey que guarda sus pactos. Es siempre fiel y digno de confianza. Lo voy a volver a repetir. Dios es un rey que guarda sus pactos, siempre fiel y digno de confianza. Hasta este momento hemos establecido la importancia de estudiar de una manera total e integral las escrituras. Y también aprendimos una manera más provechosa de categorizar la Biblia, cambiando la perspectiva simplificada a una visión ampliada. El resto de nuestras sesiones tendrán como objetivo cubrir las 3 partes del Antiguo Testamento. Estaremos dedicando una sesión para cada porción. Y en cada porción, por ejemplo, cuando entremos al Pentateuco, hablaremos acerca de los detalles e información, quién le escribió, cuáles son sus notas, cuál es su estructura, y aprenderemos su estructura general, pero también, por eso la clase se llama Antiguo Testamento y sus enseñanzas. Estaré trayendo enseñanzas que podemos encontrar en estas porciones, que nos permiten ir tejiendo esta gran historia. Algunas de ellas son para conectarnos con el gran panorama y otras de estas enseñanzas nos servirán para ver los detalles, las sombras, los pequeños acentos en medio de esta gran tejido. Velo de esta manera. Si tú ves un tejido, puedo pensar aquí cerca hay unos cojines o puedo pensar en una cobija. Si tú ves cuando lo están haciendo, si hay una mujer tejiendo y su hijo está en sus pies, el hijo que no está viendo la parte del tapiz que la madre está bordando,
solamente está viendo la perspectiva donde un hilo rojo va para acá y luego un hilo azul va para acá y luego uno naranja se sube y luego otro por acá. El niño está viendo caos. Pero no es hasta que la madre voltea y le permite ver el avance de la obra que el niño de repente cobra sentido. De la misma manera, todas estas enseñanzas en algunos momentos van a ser estos trazos y es una línea naranja y una roja para acá y una blanca para acá, pero habrá momentos en donde se sentirán como que el tapiz está siendo volteado y de repente, toma sentido. Puedo ver la forma que está tomando. Así que vamos a terminar esta primera sesión. Y como en cada sesión, quiero poder tomar un tiempo de oración en donde le pedimos a Dios que esto que hemos aprendido ahorita, esto que hemos escuchado, Él nos pueda ayudar a retenerlo y que Él pueda traerlo a nuestra memoria, incluso en los próximos días o semanas, para poder estar meditando en ello y que pueda bajarse de aquí a nuestro corazón y que pueda volverse algo vivo, así como su palabra es viva, que este mensaje pueda ser algo vivo en nuestros corazones. Así que acompáñenme a orar. Padre Santo, gracias, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Enséñanos, Padre, a poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, sé tú el que viene con nosotros, sé tú nuestro pedagogo, sé tú quien nos habla tus verdades, nos revela quién tú eres. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Oro particularmente por cada uno de los que están tomando esta clase, que en los próximos días y semanas puedan tener una gracia especial para hacer tiempo, para pasar tiempo con tus escrituras, para pasar tiempo contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.